El don de lenguas es uno de los temas más controversiales y debatidos. Este don hace referencia a una manifestación espiritual en la que la persona habla un idioma o lengua que nunca aprendió, inspirado por el Espíritu Santo. La primera vez que ocurrió esta manifestación fue durante Pentecostés. Los discípulos de Yeshua estaban reunidos, unánimes, celebrando la fiesta de Shavuot. Shavuot conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Shavuot significa semanas, que hace referencia a las 7 semanas después de Pascua. Se cuentan 7 semanas desde Pascua. Este conteo se llama el conteo del Omer. 7 por 7, 49, y el día 50 era Shavuot. La palabra Pentecostés viene del griego, que significa quincuagésimo, el día 50. Ambas fiestas son la misma. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aparecen lenguas como fuego. El fuego en el contexto bíblico simboliza la presencia divina, purificación, revelación. En Sinaí, el fuego descendió sobre una montaña. En Pentecostés, el fuego descendió sobre personas. La presencia divina ya no estaba limitada a un lugar físico. Ahora el ser humano se convirtió en templo, en una morada donde la presencia divina pudiera morar. En Sinaí, en Shavuot, la Torá, mal traducida como ley, fue escrita en piedra. En Pentecostés fue escrita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo no ocurrió al azar, ocurrió exactamente el día que Israel recordaba cuando el Eterno descendió sobre el monte Sinaí. Las lenguas eran idiomas reales, entendibles. Shavuot es una de las 3 fiestas de peregrinación donde todos tenían que subir a Jerusalén a festejar la fiesta. Por eso el texto en Hechos 2 habla de varones judíos de todas las naciones bajo el cielo. Había partos, medos, elamitas, egipcios, romanos y demás naciones, y todos los oyeron hablar su lengua natal. El propósito de este don es comunicar un mensaje, unir a las naciones, anunciar las maravillas de Dios. El mensaje ya no era solo para Israel, sino para todas las naciones. De acuerdo a la tradición judía, la voz de Dios en el monte de Sinaí se dividió en 70 lenguas o voces, como está escrito en Éxodo 19:16. Ayehi kolot uberrakim, y hubo truenos y relámpagos. La palabra que se ha traducido como trueno, kolot, en realidad significa voces, que viene del singular kol, que significa voz. Hubo voces. El número 70 en la Biblia simboliza la totalidad de las naciones del mundo. La revelación divina tiene una dimensión universal, destinada para toda la humanidad. Por eso los profetas hablaban de un tiempo donde todas las naciones subirían al monte de Dios. En Pentecostés, los discípulos hablaban idiomas o lenguajes de todas las naciones del mundo. Después de que el pueblo de Israel recibió la Torá, comete el gran pecado del becerro de oro, en el cual mueren 3,000 personas. En Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo y la manifestación del don de lenguas, 3,000 personas son añadidas, restaurando lo ocurrido en el Sinaí. Hablar en lenguas es uno entre varios dones espirituales. Pablo usa la palabra carisma, que viene de gracia, regalo, favor divino. Los dones son regalos de Dios,
capacidades dadas por Dios para servir y edificar. Entre ellos se menciona la sabiduría, conocimiento, fe, profecía, discernimiento, enseñanza, liderazgo, entre otros. No todos hablan lenguas, no todos profetizan. Muchas iglesias o congregaciones enseñan que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, lo cual es totalmente falso. Pablo mismo lo dijo. Después de que habló de todos los dones, Pablo agrega: le mostraré un camino más excelente, el amor. La verdadera evidencia del Espíritu Santo es el amor, dominio propio, santidad, humildad y transformación interior, no llorar, caer o dar de gritos. Hoy día muchas personas solo imitan sonidos sin entendimiento. Hay mucha presión y manipulación religiosa. El cerebro humano puede entrar en estado de sugestión colectiva, trance emocional, imitación subconsciente o repetición aprendida, especialmente si hay presión o se enseña que debes hablar lenguas o no tienes el Espíritu Santo. Algunas personas terminan hablando sílabas repetidas sin entenderlas porque aprendieron el patrón socialmente. Quiero aclarar que esto no quiere decir que su intención o la emoción son falsas, pero sí demostrar que no todo fenómeno religioso viene directamente de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pablo también dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es perder el control y hacer un espectáculo. El espíritu no fue dado para exaltar al hombre, sino para revelar a Dios, no para impresionar multitudes, sino para transformar corazones. Las emociones pueden ser reales y pueden acompañar experiencias profundas con Dios. La Biblia nos muestra llanto, gozo, temor, temblor, adoración intensa, pero nuestra fe no debe sostenerse solo en emociones pasajeras, en experiencias, sino en la verdad, porque una experiencia intensa puede durar minutos, pero la verdad transforma nuestra manera de vivir por siempre. El pueblo de Israel en el Sinaí vio fuego, truenos, milagros, escuchó la voz de Dios y aún así, poco después construyeron el becerro de oro. Esto nos muestra cómo ver milagros, sentir emociones fuertes, vivir experiencias sobrenaturales no garantiza transformación interior. El Espíritu no descendió solo para producir lenguas, sino para transformar corazones y llevar la voz de Dios al mundo. Muchos buscan el don de lenguas, pero la evidencia más alta del Espíritu Santo es el amor, vencer el ego, dominar la carne, caminar en santidad, reflejar el carácter de Dios. Pablo enfatiza que se tiene que hacer en orden y que si no hay intérprete es mejor guardar silencio. Esto quiere decir que es una lengua conocida, no solo sonidos o palabras repetidas. Muchos argumentan que son lenguas angelicales, como Pablo habló en Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Las lenguas angelicales. En la Biblia, los ángeles normalmente hablan de forma comprensible a los humanos. Los ángeles hablaron con Abraham en su propia lengua, con Lot, con los profetas, con Daniel. El ángel Gabriel habló con María y José en un lenguaje entendible, conocido. Nunca se menciona una lengua angelical. Lo que está haciendo Pablo es usar una forma de lenguaje para expresar exageración, para enfatizar que el amor es mucho más grande que hablar en lenguas o incluso un lenguaje angelical. Una persona puede profetizar, hablar en lenguas, incluso hacer milagros, pero si no hay amor, de nada le sirve. En 1 Corintios, Pablo dice que el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios. Y de este texto se ha malinterpretado un lenguaje desconocido, angelical. Por eso muchos describen las lenguas como gemidos, sonidos espirituales o adoración más allá de la mente racional. Pablo está describiendo algo más allá de la comprensión humana, gemidos indecibles, una oración nacida del Espíritu, un clamor profundo que va más allá de las palabras, porque hay momentos donde el dolor, la adoración, superan el lenguaje humano. La idea no es perder el control, sino que el Espíritu participe en la oración. No se trata de gritar o hacer sonidos, sino que hay momentos donde el dolor, la necesidad o la búsqueda de Dios son tan profundas que las palabras humanas ya no alcanzan, no se pueden expresar con palabras. El texto nunca usa la palabra lenguas. De hecho, en el contexto bíblico, las lágrimas, los suspiros, incluso el silencio, también son oración. En la Biblia claramente nunca menciona lenguas angelicales. No se enseña que todos deben hablar en lenguas, ni que sea prueba o evidencia del Espíritu Santo. La verdadera evidencia es un corazón transformado. Desde el Sinaí hasta Pentecostés, el don de lenguas está conectado con la misma idea o propósito: Dios hablando al hombre y acercando a las naciones a su presencia.